¿cuál saben decir marimacho? Al que vende, la señora que vende frente a la escuela. Activen sus cámaras. Bien, vamos a, sí, para que podamos también ir trabajando. Licenciado, yo tengo el texto en digital y por eso no puedo activar las cámaras, porque tengo el texto. Bueno. Bien, hoy vamos a abordar el tema de la división celular, ¿sí? La reproducción celular, pero en su fase de división. Estos procesos que se llaman meiosis, meiosis 1, meiosis 2, ¿sí? Vamos a ver entonces qué etapas tiene cada una de, de estas divisiones, ¿sí? Y para ello hemos puesto, ¿no es cierto?, aquí un gráfico, ¿sí? Y también una definición, ¿sí? A ver, vean ustedes que aquí hay un dato sumamente interesante que necesitamos comprender para poder entender cómo se da la reproducción celular, ¿sí? Esta reproducción celular tiene, digamos que, dos procesos diferentes. Acuérdense que hace 15 días veíamos la mitosis, ¿sí? Hoy, en cambio, vamos a ver la meiosis, ¿sí? Y eh, hace referencia la meiosis a qué, si puede subrayar en su libro, es, ¿no es cierto?, a la múltiple de gametos. ¿Y cuáles son estos gametos? Gameto masculino y gameto femenino, ¿sí? Y este, este proceso de división de gametos, ¿sí?, conocemos nosotros como meiosis, ¿sí? Y hay meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, vamos a ver si encontramos en nuestro módulo, ¿sí?, el tema de la meiosis, si es que hay algún concepto, sí, el concepto de meiosis. Sí están con el texto. Yo lo hice. A ver, ¿quién dice? Yo lo hice. Yo lo hice. Ya, muy bien. A ver, la meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos turnos de división a cuatro células diferentes entre sí y distintas de la inicial. La meiosis produce la diversidad genética necesaria para la adaptación de los organismos a ambientes dinámicos. Primera división. ¿Ya? ¿Está ahí nomás? Siga. Siga nomás, porque vamos a la meiosis 1. Primera división o meiosis. La meiosis incluye las siguientes etapas. Profase 1, a ver, los visibles para la condensación y desaparición de la membrana nuclear. Durante esta fase, los cromosomas y logos, cuya información es similar pero idéntica, se acercan e intercambian algunas porciones de ADN entre sus cromatidas, procesos denominados sinapsis y entrecruzamiento, respectivamente. Durante el encruzamiento se produce la... No, ahí nomás. Vamos por etapas, ¿no es cierto? Usted ahorita nos acaba de leer la profase 1, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que vayamos también fijándonos en los gráficos en donde se puede observar que efectivamente ocurre tal división, ¿no es cierto? Entonces, para que podamos nosotros observar, ¿sí? Ya. A ver, compartamos la pantalla para poder observar el gráfico de... Ya. No sé si se puede observar con claridad el, el gráfico. Ya. Pero vean, aquí está la meiosis 1, ¿no es cierto? Y tenemos, digamos que una fase previa a esto que se llama interfase, los gametos, digamos que predispuestos. Sí. Pero, sí, conforme queremos ya ver cómo es que de una célula se generan dos células hijas, sí, tendríamos que atravesar las cuatro etapas que son profase, metafase, anafase y telofase 1. ¿Sí? El compañero Andrés nos acaba de leer la profase. ¿Sí? Fíjense que él nos decía, ¿no es cierto?, que aquí hay un acercamiento, ¿sí?, de los gametos, ¿no es cierto?, para poder transferirse, digamos, información y poder codificarse, y cuando lleguemos a la metafase vamos a ver que hay, ¿no es cierto?, ya una división, ¿sí?, especializada. A ver, estos cromosomas X, por ejemplo, ¿a quiénes se presentan? ¿Serían qué?
Los X, ¿a quién representan? ¿A A varones o varón. mujeres? Varones, ya, varones, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto que hay, ¿no es cierto?, en este caso, una especialización, ¿no es cierto?, de estos cromosomas. Ya vamos a ver más adelante, debido a que se especializan de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos entonces ahora a leer la etapa de la metafase. ¿En qué consiste esta metafase? ¿Sí? Pero, ¿quién pudiera ayudar a leer la siguiente fase? Metafase 1. Los cromosomas recombinados son arrastrados por el uso acromático hacia el ecuador celular y dispuesto de manera aleatoria. Ya, vean. Aquí, en esta parte, sí dice, vea, ya estos cromosomas ya se han combinado, ¿no es cierto? Ya, ahora dice que son conducidos al ecuador, pero no acá a nuestra patria, al ecuador, sino básicamente al ecuador de la célula. El ecuador de la célula, digamos que es la mitad de la célula, ¿sí? Si ven que esta célula tiene como la forma de una esfera, ¿sí ven? Sí, Liz. Como de una bala, digamos, en física, ¿ya? Entonces, tiene un ecuador que nosotros decíamos la mitad, ¿ya? Porque en francés ecuador es la mitad, ¿sí? Entonces, se traslada, dice, acá al centro de la célula, ¿no es cierto? Y esos cromosomas son predispuestos, que dice, ya están previamente asignados, ¿o de qué forma se hace? Aleatoriamente, dice, ¿no? De forma aleatoria, no hay, digamos que un patrón, ¿sí? Que diga si estos van a ser X y estos van a ser Y. ¿Ya? Posteriormente, en otra clase, vamos a ver las probabilidades, ¿sí?, que hay cuando hay un gen dominante, ¿sí? Pero en este caso todavía no vamos a abordar este tema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Ya, como nos dice el texto, aleatoriamente, ¿sí?, se han asignado, digamos, que su carga cromosómica, ¿sí? ¿Ya? Eso sucede en la metafase. En la siguiente, que se llama anafase, ¿sí?, lo que sucede es que, miren, si acá estaban uniéndose en el centro, en la anafase, ¿qué sucede? Se están, Desuniendo. ¿qué? Desuniendo. Se están separando, ¿no es cierto? ¿Y están yéndose a dónde? Acá. ¿Cómo podríamos llamar esta partecita? Polos, ¿sí? Los polos de la célula. Acá están viniendo, ¿sí ven? Que se fije ahí, en el gráfico, ¿ya? Están viniendo a los polos de la célula. Ahora, describamos entonces la anafase, ¿ya? ¿Quién quiere anafase? Yo, profe. ¿Alguien? A ver, señorita Mari. Los cromosomas homólogos son alejados y dirigidos hacia los polos opuestos, sin que las cromatidas hermanas se separen. Así, la mitad total de cromosomas migra hacia un polo y la otra mitad hacia el otro. Adicionalmente, comienza a hendirse la célula para iniciar la citocinesis. Gracias, señorita Mari. Ya, lo que decíamos hace un instante, ¿no es cierto? Lo que sucede es que los cromosomas que son homólogos, o sea, similares, y empiezan a migrar o a trasladarse hacia los polos de la célula, ¿sí? Pero, dice clarito, sin alejarse, sin salirse, sin desalinearse, digamos, ¿ya? De el proceso inicial en el que estaban, ¿sí? Quiero que se fijen ustedes. Va a ocasionar que en lo posterior, en la siguiente fase, se junten y nuevas, vean en el que es la etapa final de la meiosis 1. Acá, ¿no es cierto?, estaba condensado los cromosomas, ¿sí? En la metafase se especializaron aleatoriamente, ¿sí?, y se concentraron, digamos, que en el centro de la célula. En la siguiente fase, que es anafase, lo que sucede es que identificaron ya a sus homólogos, ¿sí?, y a hacer pares, ¿no es cierto? Al hacer pares, empiezan a migrar a los polos. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos obtener, ¿sí?, nuevas células, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la telofase? ¿Sí? Nuevas células. ¿Ya? ¿Entendí esa parte o hay alguna duda? ¿No? No, Liz. Ninguna. No, Liz. Ya. Vamos entonces leyendo por último la telofase y de ahí vamos a la meiosis 2. ¿Ya? A ver. La membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas ubicados en los polos de la célula. El proceso de citosijas, cada una con la mitad del material genético.
N de la célula progenitora, 2N. En algunos casos, la citocinesis puede ocurrir al terminar la telofase 1 y se da comienzo directamente a la segunda división. ¿Ya? Gracias. Gracias, Cecilia. Ya, toqué. Después de migrar hacia los polos, sí, ya ha ocurrido aquí que hay la formación de una membrana celular y eso indica entonces que nosotros tendríamos dos células hijas. ¿Por qué decimos que son células? Porque ya saben ustedes, para ser considerada una célula progenitora, tiene que tener ese material genético que tiene el material o el código genético, el ADN de la célula que la progenitora, y que nosotros podamos ya obtener al final sede, porque no termina ahí el proceso de la meiosis, ¿sí? No termina ahí. Nosotros vamos a ver en la telofase. O también aquí, faltó poner, ya conocemos, ya. Vamos entonces a la siguiente página del módulo, y que sería página 55, ¿sí? Para poder ahora, en cambio, abordar la meiosis 2, ¿ya? Por favor, vamos a ubicarnos entonces en esa página, ¿sí? Y vamos nosotros entonces a la meiosis 2, ¿sí? A ver, asimismo, tiene las mismas 4 fases, ¿sí? Pero en la metafase y en la anafase hay 2 procesos que involucran directamente a los cromosomas, y vamos a ver cuáles son estos procesos o en qué consisten estos procesos, ¿sí? Por favor, alguien que pudiera leer la profase 2. A ver, alguien que Yo pudiera le ayudar ayudo, con la Lucy. profase 2. Profase Por 2. favor. Luego de la primera fase, el proceso comienza de nuevo con las dos células hijas obtenidas en la meiosis 1. La membrana nuclear desaparece, los cromosomas se hacen visibles y comienza a Ya, formarse el... muchas gracias, señorita María. Ya, verán. La meiosis 2, sí, básicamente lo que hace o lo que genera o lo que consiste es que sucede el mismo proceso que atravesamos en la meiosis 1, ¿sí? A ver, aquí, como pueden ver ustedes, en la telofase 1, ¿sí? O en la citocinesis, ambas están en una misma membrana, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando empezamos la meiosis 2, ya se han separado y ha desaparecido, ¿sí? Esas diferentes, ¿sí? Cada una. Y cada una va a ser su proceso de meiosis, ¿ya? Ahora, con la diferencia que, sí, la carga cromosómica ya no es la misma que en la meiosis 1, ¿sí? Y vamos a ver entonces a qué se debe esta, digamos que mutación, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí? Entre la carga cromosómica en la metafase 1 y en la metafase 2. Porque si ustedes se fijan, ¿sí? Pareciera, ¿no es cierto? Por su cuenta, ¿cierto? Cada uno está por su cuenta, ¿sí? Si ustedes relacionan, haríamos que hay 4 cromosomas en la metafase 2, y digamos en la metafase 1, y en la metafase 2 también vemos 4 cromosomas, con la única diferencia que están separadas, ¿sí? Se ha dado ese proceso, ¿sí? A ver, Andrés, ayúdame leyendo metafase 2. Ya. A ver, metafase 2. Los cromosomas se ubican en la mitad de cada célula, de igual manera que la metafase 1, gracias al uso acromático. Al uso acromático, ya. A ver, entonces, como les repito, básicamente lo que sucede es el mismo proceso, solamente que con la mitad de cromosomas que había en la meiosis 1, ¿ya? Y al final, ¿no es cierto? Nosotros obtendremos gametos, cromosomas, ¿sí? Que vendrán a ser pares, ¿sí? Miren, las células hijas tienen cromosomas pares, ¿no es cierto? Y hay 46 cromosomas divididos en 23 pares. 22 que son somáticos y 1 que es de sexuales, ¿cierto? Eso en cuanto a la división, para que ustedes puedan comprenderle. Esto vamos a subir también al YouTube, ¿sí? Y finalmente las actividades, ¿sí? Para que usted pueda trabajarlas. Lo que va a hacer es dibujar este proceso de meiosis 1, meiosis 2 en una lámina, ¿sí?